Y ya nos acompaña en la mesa de los desayunos, hoy, día previo al 1 de mayo, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Buenos días. Buenos días, ¿qué hay? Bienvenido a los desayunos de nuevo. Muchas gracias. Bueno, mañana es la festividad del Día Internacional de los Trabajadores. Hay más de 80 manifestaciones convocadas por toda España. Si tuviera que quedárselo con un mensaje, por pensar poniéndoselo complicado, una sola reivindicación, la más importante, en este momento, ¿con cuál se quedaría? Pues me quedaría con la necesidad de avanzar en igualdad en el mercado de trabajo y que desaparezca la precariedad que está afectando sobre todo a las mujeres y a los jóvenes. Antes de nada, quería decir una pequeña cosa, mostrar la denuncia del bloqueo en la renovación de la presidencia del Consejo de Administración de Radio y Televisión Española y mostrar el apoyo a la plantilla en el intento de mantener una televisión pública plural y de calidad. Y como decía, fundamentalmente yo creo que una subida salarial vinculada a reducir de forma drástica la precariedad que están sufriendo en este país muchísimas personas, fundamentalmente, como digo, jóvenes y mujeres. Y muchas veces también los trabajadores que se han incorporado después de la crisis a trabajar en edades de mayor de 50 años. O sea, una reivindicación fundamental, la igualdad, con todo lo que usted nos ha explicado. Igualdad como forma de lucha contra la precariedad. Este año ustedes ponen el acento en reclamar, corríjame si me equivoco, mejores empleos, mayores salarios, pensiones dignas y más igualdad. Todo eso. Sí, yo diría que hay un mensaje clave, ¿no? Es decir, este país lleva creciendo 4 años macroeconómicamente y no distribuye de forma suficiente la riqueza que crea. Este país, las empresas tienen ya 36.000 millones de euros más de beneficios que tenían antes de la crisis, pero seguimos en una situación de importante devaluación salarial. Ni qué decir lo que ha ocurrido con las pensiones, ¿no? Creciendo el 3% del PIB, se pretendía revalorizar las pensiones en el 0,25%. Por tanto, estamos en un momento en el que hay que distribuir la riqueza que se genera y creo que esto exige cambiar algunas de las reformas estructurales que se hicieron en la crisis para devaluar el país y que en este momento son las que están impidiendo que ese crecimiento se reparta entre la mayoría social. Creo que ahora mismo es el gran objetivo que tenemos los sindicatos y vamos a ver si el 1 de mayo es un punto de inflexión en un proceso de movilización creciente para cambiar esa realidad. Por cierto, ¿qué le ha parecido ese acuerdo para presupuestos entre PNV y Gobierno, que ha tenido como principal avance, mejora para los trabajadores, la subida de las pensiones? Es cierto que para este año y el siguiente, y que se retrasa la entrada en vigor del factor de sostenibilidad. Pero por ahí he leído que a ustedes les parece corto, de momento. Yo lo definiría as una especie de patada a seguir. Es, por cuestiones de aritmética parlamentaria, tomar medidas o echar medidas a 2 años adelante en las cuales, bueno, está bien que se revaloricen las pensiones en base al IPC y no en base al 0,25, pero no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es atacar la estructura de ingresos del sistema público de pensiones, mejorar los ingresos, dicho más claro, y eliminar los factores que en la reforma del Gobierno del año 2013 van a determinar que en las próximas décadas las pensiones sean sustancialmente menores. Esto no se aborda y lo que se hace es, digamos, demorar la entrada en vigor, digamos, de estas medidas por una necesidad parlamentaria tanto del Gobierno y yo creo que también del PNV, que, creo que todo esto, a nadie se le escapa, que es consecuencia del intensísimo proceso de movilización social que en torno a las pensiones ha habido en España, que además en Euskadi ha tenido un especial foco de movilización y que creo que es lo que ha movido la posición fundamentalmente del Gobierno y también del PNV, porque hace 3 meses no había en la agenda política de ningún partido, ni de ninguno de estos partidos, ni del Partido Popular ni del PNV, la voluntad de modificar en la revalorización de las pensiones. Ha sido la movilización social la que ha puesto esto encima de la mesa y, como digo, mejor esto que lo que había hace 15 días, pero evidentemente esto no soluciona el problema de fondo. ¿Y qué lectura hacen ustedes de este cambio de posiciones tanto de Gobierno como de PNV? Lo digo porque hace un instante escuchábamos a Héctor Esteban en Radio Nacional de España que decía, oiga, la paternidad extramediar hay que reconocerse la PNV. ¿Están reconociendo que implícitamente que si nos movilizamos, que si hay movilización, finalmente hay decisiones políticas? Yo creo que es evidente. Yo creo que esa es una de las conclusiones que se puede sacar de este escenario. Es decir, si no hubiera habido la movilización social tan potente que ha habido, los partidos no mueven esta posición sobre pensiones. Esto me parece que es muy evidente. Luego, esto de las paternidades de las propuestas. Sí. Es que, por ejemplo, la mejora de la base reguladora de las pensiones de viudedad
es un acuerdo que viene desde el 2011 y que no se había aplicado. Es decir, esto ya tenía que haberse hecho por parte del Gobierno, lo que pasa que no se aplicó, ¿no? Como digo, no es la solución, no es lo que necesita la garantía del sistema público de pensiones en los próximos años y tiene más que ver, como digo, con la filigrana política del momento, ¿no? Y enseguida voy a abrir la mesa para que nuestros analistas formulen preguntas. Yo le quiero formular fundamentalmente dos que me parecen esenciales antes de abrir el debate. Hay un dato que ustedes manejan y que me gustaría que nos explicara, que es el 14% de personas con empleo en este momento en nuestro país son pobres. ¿Este dato de dónde sale y qué consecuencias tiene? Tiene que ver con los umbrales de pobreza que se determinan en función de la renta media del país y tiene que ver con el hecho de que hay muchos salarios que están por debajo de ese nivel o de ese umbral de pobreza, ¿no? Fundamentalmente tiene que ver con la utilización cada vez más importante de la contratación a tiempo parcial y de los salarios bajos, que son los que más han sufrido la devaluación salarial en España. Hay estadísticas muy interesantes y muy graves, ¿no? El conjunto de los salarios entre el 2008 y el 2015 perdieron, en términos reales, un 7,4% de su poder de compra. El 10% de los salarios más bajos, el salario real cayó un 22%, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que son los salarios más bajos los que han sufrido el mayor ajuste en esta crisis, producto, en nuestra opinión, de las reformas que se han adoptado en la misma, que han posibilitado que muchísimas empresarias y muchísimos empresarios dejen de aplicar los convenios colectivos casi por su voluntad individual, por su voluntad unilateral, ¿no? Y la otra pregunta que la anunciaba que le quería hacer tiene que ver, imagino que ya se lo imagina, con Cataluña y bueno, con esa polémica, incluso con esas bajas que hemos visto en afiliaciones en general a los dos sindicatos, tanto a UGT como comisiones, después de la participación de comisiones obreras, también de UGT, en una manifestación, iba a decir de apoyo a los políticos presos, pero eso ya, la simple formulación de eso ya ha generado controversia. Yo le quiero preguntar, ¿se siente usted cómodo cuando vea comisiones en una manifestación con miles de pancartas de presos políticos? Ya me han hecho alguna vez esa pregunta. Yo me siento cómodo en la posición de comisiones obreras sobre lo que está ocurriendo en Cataluña. ¿Cuál es esa posición? La posición es inequívoca. Comisiones Obreras está diciendo, primero, que en Cataluña hay que conformar un gobierno, que es un gobierno que evidentemente tiene que recuperar la autonomía catalana y esto implica un gobierno que actúe desde la legalidad y que tiene que abrir un escenario distinto. Es decir, la dinámica del procés tiene que quedar atrás, la dinámica de la unilateralidad, y hay que abrir un espacio de diálogo y de negociación política, primero entre las fuerzas catalanas y luego entre las instituciones catalanas y el gobierno de España. Esto me parece que es absolutamente evidente. La posición del sindicato es que en Cataluña hay un problema político y que, por tanto, pensar que esto se va a solucionar o se va a reconducir por la mera judicialización de la situación me parece un error de visión evidente y que creo que todo el mundo sabe que esto es así. Una cosa es que si hay determinadas tipificaciones de delito, actúe la justicia, en mi opinión, o en nuestra opinión, en la opinión del sindicato, de forma no bien ponderada. Nosotros pensamos que hay excesos en alguna tipificación de delito y pensamos que se utiliza con excesiva alegría en este país la prisión preventiva. Esto es una cosa. Y otra cosa es pensar que a través de la judicialización se va a resolver un problema, donde la justicia tendrá que actuar, pero donde evidentemente, si no se reconduce por la vía de la negociación política, se va a enquistar un problema sociopolítico muy importante en Cataluña y por derivada en el conjunto del país. ¿Y cree que esa posición que nos ha explicado de comisiones se entiende? Quiero decir, en aquella manifestación en la que había pancartas de presos políticos, ¿cree que esa posición quedaba reflejada en aquella participación? Yo creo que es difícil manejar la puesta en escena de manifestaciones tan grandes. Y el sindicato, yo soy perfectamente consciente que una parte del independentismo seguramente va a tratar de utilizar la intención del sindicato en Cataluña, de Comisiones Obreras de Cataluña, que es buscar un nuevo espacio de transversalidad y de diálogo entre distintos, lo va a tratar de utilizar para avalar su relato político, digo, el de una parte del independentismo. Yo creo que hay otra parte del independentismo que ya está buscando una salida dentro de la legalidad y dentro de ese escenario de negociación. ¿Qué nos toca? Pues evidentemente tratar de explicar cuál es nuestra posición y que nuestra posición no aparezca arrollada
por las posiciones, digamos, de los extremos que suelen tener pues, mucho más eco mediático y que además suelen ser más sencillas de explicar. Yo de esto soy consciente, pero que a nadie le quepa ninguna duda. Comisiones Obreras evidentemente no está promoviendo, ni está avalando, ni está apoyando ningún proceso de segregación, ni de independencia, ni nada que se le parezca. Comisiones Obreras lo que está buscando es un nuevo escenario que salga de la estricta judicialización, que salga del choque de trenes, que busque un escenario de diálogo, Cataluña, la conformación de un gobierno, la recuperación de la autonomía y a partir de ahí, evidentemente, negociar y discutir sobre cómo tiene que ser el marco de autogobierno en Cataluña, porque no olvidemos, yo creo que esto tiene que ver con la necesidad también de una reforma constitucional en España, ojo, pero no olvidemos que en Cataluña existía un estatuto de autonomía que, pues por una gestión yo creo que bastante pésima por casi todo el mundo, no era el que respondía a lo que en su día decidió el Parlamento, el Congreso, las Cortes Generales y el referéndum que se dio en Cataluña, sino que luego fue modificado. Esa anomalía hay que corregirla y habrá que abrir un escenario de diálogo en serio sobre cómo situar esto en parámetros distintos a los que en los últimos meses se ha dado por la vía de esto que se llamó el proceso. Se suman a esta entrevista David, Vieto, Lucía Echani. Os pido a todos que seáis muy generosos con vuestros compañeros para que a todos nos dé tiempo a hacer preguntas. Adelante, David. Y conmigo, ¿no? Y sobre todo con nuestro invitado, para que le dé tiempo a responder, porque si no sería un poco absurdo. Hay algo que me llama la atención, señor Sordo, que estamos hablando ahora de Cataluña y estamos hablando del papel de comisiones obreras en una serie de manifestaciones, en una manifestación independentista. Pero en cambio, veo a comisiones obreras ausente de las grandes manifestaciones por los derechos de la mujer que hemos visto últimamente y por los pensionistas. Entonces, no sé si usted puede de alguna forma valorar si se han equivocado de prioridades o si en esos apartados están sobrepasados o por qué esta ausencia. Pues fíjese, nosotros hemos convocado un paro de 2 horas en el 8 de marzo. Hemos estado en todas las manifestaciones del 8 de marzo. Yo llevo 20 años yendo a las manifestaciones del 8 de marzo y tengo 40 y algo. El sindicato es parte activa del movimiento feminista y, sin embargo, no se ha puesto el foco en el papel fundamental que creo que el sindicalismo ha jugado en España en la defensa de la igualdad y en la defensa de los derechos de las mujeres. Lo que no quiere decir que no seamos conscientes de que hoy en día la expresión de descontento de las mujeres se canaliza de muchas formas, que lógicamente no es solo la sindical y no solo la laboral, pero claro que hemos estado ahí. Las plataformas de pensionistas, yo el primer acto, la primera movilización de cierta enjundia que protagonicé como secretario general de Comisiones Obreras fue en el mes de octubre del año pasado en la Puerta del Sol con una gran manifestación que concluía una serie de marchas por las pensiones que habíamos llevado por toda España. Claro, una cosa es lo que hacemos nosotros y otra cosa el foco que se pone en lo que hacemos nosotros. Y luego, evidentemente, la presencia del sindicato, de las Comisiones Obreras y la UGT de Cataluña en la manifestación de Barcelona prácticamente ocupa todos los comentarios durante esa semana del papel de los sindicatos. Por tanto, ¿es que los sindicatos han elegido mal las prioridades? Evidentemente no. Nosotros jugamos un papel, debemos jugar un papel absolutamente secundario, por decirlo de alguna manera, en lo que ocurre en Cataluña. No podemos sustituir a la política ni pretendemos. Nuestro papel fundamentalmente es de representación del mundo del trabajo en cuestiones como las pensiones, la igualdad de género y otra serie de cuestiones. Otra cosa es dónde a nosotros se nos pretende situar el foco en cada uno de los momentos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lógicamente intentar dejar claras nuestras posiciones e intentar que lo que trasciende de la acción sindical es la acción sindical. Es que los compañeros y las compañeras del centro logístico de Torrejón de Ardoz, de H&M, ahora mismo están en huelga desde la madrugada de hoy y esto no sale en ningún sitio. Por tanto, claro que no hemos confundido las prioridades, ni queremos sustituir a la política, ni se nos ocurre, ni es nuestra misión. Otra cosa que tenemos, somos un sindicato sociopolítico y no nos es ajeno que en el país haya una situación tan delicada como se ha dado en Cataluña, no vamos a hacer como que eso no existe. Pero nuestras prioridades son la representación del mundo del trabajo en claves sociolaborales y socioeconómicas. Vito, adelante. Sí, buenos días, señor Sordo. Hablando de prioridades, a mí me parece que los sindicatos, tanto ustedes como UGT como otros, sin embargo, no han puesto el foco en algo que está transformando la sociedad, que es la disrupción tecnológica, que supone la robotización de las grandes industrias, la inteligencia artificial, los grandes gigantes tecnológicos que, por ejemplo, están arrasando con el periodismo, por decir algo que nos afecta a nosotros, pero es que están arrasando con el pequeño comercio, los pequeños comercios de las ciudades están desapareciendo, efectivamente hay grandes gigantes que tienen salarios casi de esclavitud, y yo
Bueno, me acaba de decir usted ahora que hay en una plataforma logística un paro, pero veo y echo de menos que el discurso de los sindicatos de estar mirando a los verdaderos problemas, porque eso sí que es día a día real, no solo la robotización y la inteligencia artificial, sino que se lleva por delante millones de puestos de trabajo. Los cajeros de los supermercados, la banca, todo. Insisto, tendremos que hacer más esfuerzos para que se sepa que también estamos en estas cosas y también, pues oye, podemos hasta hacer monólogos monográficos sobre este tipo de cuestiones que, por ejemplo, en una tele pública tendrían un espacio perfecto porque me parecen del máximo interés estratégico como país. ¿Cómo va a afectar las nuevas tecnologías en la aplicación en las empresas? ¿Qué necesidades de formación van a tener los trabajadores para que el cambio tecnológico no se les lleve por delante? ¿Cómo detectar esos cambios? ¿Cómo implementarlos en planes de formación permanente a lo largo de toda la vida? ¿Cómo hacer que eso no reduzca las condiciones laborales? Claro que nos preocupa, estamos continuamente hablando y tratando de impulsar estas cuestiones. Es uno de los grandes elementos de análisis y de propuesta que tiene el sindicato. Estamos participando de ponencias que hablan sobre cómo se va a transformar el mundo del trabajo. Lo que pasa es que no niego que son realidades francamente complejas. Seguramente se va a destruir mucho empleo en algunos sectores, se va a crear en otros. ¿Cómo se organizan esas transiciones de empleo? Para eso es para lo que tiene que servir el diálogo tripartito entre un sindicato, un gobierno y una patronal. Para eso es lo que queremos nosotros, un marco de diálogo social, ¿no? Claro que nos ocupa y nos preocupa este tipo de cosas. Quizás no se conoce, pero nosotros continuamente estamos interviniendo en procesos de este tipo. Hay muchas reestructuraciones de empresas que estas reestructuraciones se dan porque hay un cambio en el sistema de trabajo o una aplicación tecnológica y donde el sindicato que está presente en la empresa como sujeto colectivo juega un papel fundamental, como digo, para ver cómo van a cambiar las formas de trabajo, qué nuevas cualificaciones se van a requerir, qué nuevas competencias de los trabajadores, y si es que es el interés de la gente para que no quedarse fuera del cambio tecnológico. Claro que estamos en esto. Déjeme que le diga, pues no sería justo si no lo recordara, que hay programas en el canal 24 horas como Emprende, Zoomnet o Cámara Abierta que llevan ya mucho tiempo reflexionando sobre esto, o algún monográfico que recuerdo en portada. Me refería más al papel del mundo del trabajo, al papel del sindicato en estas cosas. Quería recordar esos programas que llevan mucho tiempo reflexionando sobre eso y las implicaciones y muy interesantes, además, que efectivamente va a tener en todas nuestras vidas. Lucía, adelante. Sí, buenos días. El papel de los sindicatos, decía usted. ¿Por qué cree usted que los sindicatos en este momento no están jugando el papel que jugaban en la España de los años 90, de los años 80? ¿Por qué están ustedes siendo objeto de las mismas críticas que se realizan a los partidos políticos? Me refiero al no representar a los trabajadores, ¿no? Al representar solo a un núcleo de trabajadores fijos de una determinada edad y olvidar que, por ejemplo, hay en el sector de los jóvenes un auténtico drama de precariedad, de no poder sobrevivir con los sueldos que ganan. Es decir, ¿por qué tenemos la sensación de que ustedes solo representan a algunos trabajadores que son, por cierto, los más privilegiados, que son los que tienen contrato fijo? ¿O es que ustedes no pueden haber conseguido nada sobre esto? No, yo creo que hay que ser conscientes de que la realidad, no solo en la sociedad, sino en la economía española de los años 80, la de hoy en día existe, es radicalmente distinta. La empresa es distinta. La empresa se ha fragmentado, muchísimos trabajadores ya no están en las empresas principales, sino que están en las cadenas de subcontratación. La precariedad se ha instalado como una apuesta política, es decir, la apuesta por la contratación temporal, sistemática, en la que están rotando mucha gente joven durante muchísimos años, no se da porque sí, sino porque hay una determinada apuesta para que las empresas manejen. Es decir, y ustedes no han podido hacer nada ahí. No, hemos hecho mucho, pero hace mucho más compleja la acción sindical. Hoy en día el sindicato ya no representa a unos trabajadores que son homogéneos en sus intereses, en su forma de ver el mundo, hasta en su forma de vestir en el trabajo. Ya no visten de azul, visten de 1000 colorines distintos y, por tanto, el sindicato lo que está tratando es de, manteniendo la presencia fuerte en los sectores donde hay secciones sindicales, donde hay muchas plantillas, donde hay mucha gente sindicalizada, tratar de ponerlo en relación con todo ese mundo de precariedades múltiples que se mueven en torno a las empresas principales. Claro, esto es bastante más fácil de decir que de hacer,
Pero es la gran apuesta que ahora mismo tiene encima de la mesa el sindicato. Los trabajadores que se están manifestando en Torrejón de Ardoz no son precisamente esa tipología del trabajador de toda la vida, ¿no? Los trabajadores de Amazon que están en una convocatoria de huelga que se están extendiendo desde España a Europa tampoco son trabajadores de la vieja tipología. Lo que pasa es que es bastante más complicado para representar a esta variedad que el típico trabajador industrial en un centro de trabajo con 3.000 compañeros. Es más complicado. Chani. Sí, decía usted que la posición de Comisiones Obreras sobre el tema catalán era inequívoca. Después de oírle, que ha hecho una intervención absolutamente política, es un político, a mí me parece todavía más equívoca. Yo le voy a preguntar con la terminología clásica, de verdad, ¿qué pinta un sindicato de clase abrazado a la burguesía separatista catalana? En la única manifestación que encabezan, porque no les vi encabezar ninguna a favor de la Constitución, y que además lo que está de principio ahí es el intento de expropiación de un derecho que es el derecho a decidir de todos los españoles por parte de una parte del territorio. ¿Qué pinta ahí un sindicato de clase? Es que el sindicato Comisiones Obreras de Cataluña no está abrazando a una burguesía separatista catalana. Con ellos que no sé iban en qué, la manifestación. Y que no sé cuál. No en las otras. Si se apuesta por un escenario que rompa la política de bloques y la política del blanco y negro en Cataluña, evidentemente hay que buscar escenarios de transversalidad, donde el sindicato no va a sustituir a la política, ni lo pretende. El sindicato lo que quiere es promover nuevos escenarios de encuentro en Cataluña y en el conjunto del país. Y lo que quiere es que la política juegue su papel, y es que los partidos jueguen su papel, y es que se conforme un nuevo gobierno. Y ese es el papel y esa es la orientación de la organización que más ha hecho por la convivencia, por el marco constitucional en este país, no voy a decir la que más, pero de las que más a lo largo de En la historia. manifestación No hay que tiempo para estuvieron más, no Chani. era esa. No hay tiempo para más. Son las 10 en punto de la mañana. Yo le quiero agradecer a Unai Sordo que pues el día previo al 1 de mayo haya venido a desayunar con nosotros. Esa cámara que tiene ahí enfrente se acerca a la posición en la que usted se encuentra y ahí nos deja la firma. Firma de Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, pues que ha venido a desayunar con nosotros y yo se lo agradezco. Bien Muchas bonita, gracias. me ha quedado. Gracias también a Chani, a Lucía, a Vito, a David Gracias. por haber venido a intentar ayudarnos a entender